Muy buenos días, muy buenas tardes, amigos de Ecuador, de Guayaquil. Mi nombre es César Lamstein y estoy encantado en la fecha de hoy de estar brindándoles la posibilidad de compartir este tiempo con ustedes en el CASE, Conferencias de Audio y Sonido del Ecuador, de la UARTES, de mi querida UARTES de Guayaquil, en este agosto del 2020, en esta pandemia que nos toca. En este momento estoy en Uruguay y preparé una charla interesante para darles sobre básicamente calibración de monitoreo. Es un poco de DRC, Digital Room Correction, también asociado al uso de auriculares, o sea que es un poco más general sobre el monitoreo. Quisiera agradecer en esta oportunidad a los amigos de ASA, quienes distribuyen los productos de SonarWorks. Quería agradecer también a los amigos de SonarWorks de Latvia, Riga, a Martins, Ugis, Gintz, Kat, todo gente muy amena, muy bonita, amigos que uno hace por el camino. Bien, vamos entonces, voy a comenzar por presentarme un poquito para los que no me conocen. Como les dije, mi nombre es César Lamstein, vengo de un paisito muy chiquito en donde estoy actualmente, que se llama Uruguay, queda ahí en el sur. Es un país de 3 millones de personas, donde hay, como le gusta a mi amigo Andrés Millán, que una vez lo dije, que hay más balones de fútbol y de vacas que de personas. Para que conozcan un poco mi país, es un país distinto, muy conocido por su tradición futbolística, un poco también por su música y mucho por su carne. Somos grandes comedores de carne. En materia de música reivindicamos la orientalidad, como decimos nosotros, nos autobautizamos orientales de Carlos Gardel. Tenemos dos géneros urbanos folclóricos muy conocidos por nosotros, no tanto afuera, que es el candombe, la primera foto que veíamos, y la murga, son géneros principalmente de carnaval. Y también tenemos toda una parte de folclore nacional, en donde están las milongas, las chamarritas, y bueno, uno de los máximos exponentes de ello es este señor que se llama Alfredo Citarrosa. Si nos conocen, si no lo conocen, les propongo de entrar a Spotify y de verlos. Tuve la oportunidad de remasterizar toda la discografía de Alberto Citarrosa y de ponerla online en Spotify para amigos de sellos locales. Bien, en lo particular, yo me dedico al audio desde hace más de 25 años, es decir, mis jóvenes 46 años, ya hace más años que me dedico a esto que los que no profesionalmente, y obviamente que me mordió la música y todo esto desde hace mucho más tiempo. Trabajo en estudio de grabación, trabajo en vivo, hago bastante consultoría en los últimos años y public address. Hay que hacer un poco de todo en nuestros países también para lograr, digamos, vivimos en países en donde a veces especificarse es una posibilidad de muerte casi segura, entonces no tenemos otra opción que diversificarnos, lo cual no es bueno para una cantidad de cosas, pero sí lo es para otras. Muy bien, entonces otra beta muy importante de mi carrera o de mi vida es que soy un miembro de AES. Lo soy desde 1996. Fui miembro fundador de la AES en Uruguay y bueno, AES juega un rol muy importante en mi vida. Hoy en día ocupo la vicepresidencia de esta asociación para América Latina y estoy muy contento de cómo la región funciona y las actividades que tiene. Los invito, si no son socios de AES, a asociarse. Es una forma muy buena de compartir conocimiento, de aprender y de dar, y también de derribar fronteras. Vivo en un país de 3 millones de personas, pero por suerte y gracias a la AES principalmente tengo la oportunidad, por ejemplo, de estar en este momento con ustedes, ya que es gracias a la AES que he logrado conocer por ejemplo, el chair de esta conferencia de ustedes, que es el señor Daniel Orejuela. Quisiera invitarlos el 21, 22 y 23 de septiembre a la conferencia virtual latinoamericana de este año.
que va a ser en Río de Janeiro, pero va a ser virtual, todos ustedes están invitados. Por último, y antes de comenzar la ponencia en sí misma, quisiera agradecer a mis amigos de Huartes, a Mei-Ning Chen, al profesor Pedro Segovia, al señor Riera. Quisiera también agradecer a Daniel Orejuela y muy especialmente mandarle un cariño a la señora María del Pilar Estrada, a Raiza, en fin, toda gente que extraño mucho y que íbamos a estar ahí en el mes de abril, y bueno, no se pudo este año con la pandemia, pero ya habrán otras oportunidades y también es un placer poder estar con ustedes de esta forma virtual. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa mi casa es tu casa? Ahora que no sé si en sus países usan esos eslogan, pero más en esta época de pandemia en donde se invita a la gente a quedarse en su casa, por lo tanto nunca estuvo más en boga el home studio o la forma de producir en la casa. Quiero leerles un pequeño textito que describe un poco esto, sobre todo describe de lo que no voy a hablar, por eso es que prefiero leerlo. Y dice: el paradigma de la producción musical ha cambiado del estudio de grabación profesional al estudio casero, donde las producciones hogareñas compiten con las profesionales de igual a igual en un mundo nuevo. Si no recordemos quién ganó todos los Grammys el año pasado, que fue Billie Eilish grabando desde su casa. En este mundo nuevo hay menos sellos discográficos y hay más servicios de streaming, Spotify, Tidal, etc. Y hay menos radio y hay más redes sociales, hay más likes que críticos y revistas especializadas. Por lo tanto, estamos en un medio de producción musical que ha cambiado bastante, un medio más democrático. La autoproducción es cada vez más común. El saber hacer de esta producción musical, técnicas de grabación, de mezcla, de mastering, se vuelven saberes complementarios que son esenciales para un músico. Hoy en día el músico no alcanza con que toque y componga, sino que el músico ya tiene como asignaturas en casi todas las currículas de músico profesional o de músico serio, cuestiones de producción, ¿no? Aprender a usar micrófonos, a usar digital audio workstations, a producirse básicamente. Las herramientas digitales de hoy en día, el software, las computadoras emulan cientos de miles de horas de equipos que antes eran indispensables para producir, y hoy en día incluso gente que dispone de ellos, que tiene la posibilidad de usarlos, no los usa usando la facilidad de las emulaciones. No estoy diciendo con esto haciendo una apología a la emulación ni todo lo demás, me encantan también los fierros, como se dicen, pero también reconozco que en la actualidad hay tecnologías increíbles que permiten producir de una forma fantástica. Las interfaces de usuario, es decir, cómo uno opera estos equipos digitales, son cada vez más inteligentes, cada vez trabajan un poco más solas o de forma más inteligente usando inteligencia artificial y otros machine learning, etc. Reducen años de educación y experiencia para poder operar la tecnología. O sea, lo que se vuelve realmente el valor diferencial ya no es más si sabes usar tal máquina o no, si sabes alinear un grabador analógico, cuántos nanowatts por metro le pones, etcétera, cómo vas a desmagnetizar la cabeza. Hay un montón de cosas que en mi época había que saber y había que estudiar, y que no extraño ni un poquito así. Realmente prefiero la época de hoy en día. Y si bien no quiero hacer nuevamente una apología al no saber, pero está claro de que hoy en día el saber corre más por otro lado que el saber meramente técnico. Quien se queda meramente en la técnica no va a tener futuro en este negocio, puesto que la técnica cada vez se hace cargo de sí sola, de sí misma, a través de esas interfaces inteligentes, como digo, y hoy en día la diferencia está en la sensibilidad, en el talento, en la capacidad de escucha crítica que tiene, el empatizar con el gusto de las mayorías, etcétera. O sea, son esas las cosas que nos destacan, son los assets o las condiciones que están tradicionalmente más cerca del músico que del técnico ingeniero. Obviamente que hay lugar para el técnico en otras cosas más allá de la producción musical, pero el técnico en sí en la producción musical está más cerca del músico hoy en día que la técnica. Eso es una evidencia. Bien, todo esto que hablé hasta ahora, que es la introducción de hacia dónde nos lleva y lo que hace que
produzca en mi casa o produzcas en tu casa y que tu casa sea la casa de los demás y que el material que tú hagas tiene que traducir o tiene que poder llegar a la casa de los demás y llevar tu emoción. Quiero entender de que de todo esto de lo que hablé es de lo que no voy a hablar. Es la única vez que lo voy a mencionar. Lo que importa es que nada de eso es posible. Nada de lo anterior es posible si no creemos en lo que escuchamos. Todo va a pasar por el oído, va a llegar al oído de la gente y va a llegar al oído de la gente pasando por nuestro oído. Nuestro oído es un principal elemento de monitoreo, por lo cual necesita entrenamiento auditivo. Lo que llega al oído va a ser la acústica o lo que viene de un auricular, de unos monitores, etc. Entonces es necesario y es imperativo que ese sistema de monitoreo sea conocido, tenga una respuesta conocida, sea calibrado, ¿okay? Y que permita traducir eficientemente el programa musical a distintos medios de reproducción, ¿okay? O sea que de eso vamos a hablar del monitoreo calibrado, vamos a hablar de cómo escuchar bien algo, cómo estar seguro de lo que estoy escuchando, de tal forma a que yo pueda creer en lo que estoy haciendo y transmitir mi emoción, ¿ok? Espero que les interese, eso es lo que vamos a hablar durante más o menos esta hora. Bien, dicho esto, definamos qué es el Digital Room Correction, el monitoreo calibrado. Básicamente es el uso de filtros digitales en la entrada del sistema de reproducción para mejorar la performance acústica de la sala o de un sistema de reproducción o de todo el sistema de reproducción. Sistema de reproducción es un sistema que comienza desde el lugar en donde se toma la señal de programa, se controla, se ajusta, por ejemplo, se calibra, ¿okay? Y eso va a, ya sea un sistema de parlantes o auriculares, luego va al aire, que en el caso de los parlantes va a ser mucho más grande, el entorno acústico hasta llegar al oído, en el caso del auricular va a ser ese espacio confinado pequeño, en el caso de un in-ear va a ser una microcámara de compresión de aire, y luego el oído y toda la psicoacústica que hay por dentro, ¿okay? Entonces básicamente, acotando la definición de qué es lo que vamos a hacer, vamos a usar filtros digitales en la entrada del sistema de reproducción para mejorar la performance de la sala. O sea, es raro esto, ¿no? Porque es como que vamos a mejorar una performance acústica usando un filtro digital. ¿Es posible mejorar la acústica de un cuarto sin tocar el cuarto? Vamos a ver que sí, que es posible. Esto se viene hablando hace mucho tiempo y con la tecnología hoy en día no solo es posible, sino que es muy eficiente. Bien, entonces, básicamente, ¿qué es lo que hacemos? Lo que vamos a hacer son tratamientos que pueden estar en el dominio del tiempo o el dominio de la frecuencia. O sea, cuando yo trabajo en el dominio del tiempo, voy a estar trabajando sobre reflexiones, voy a estar trabajando de forma, como se dice, acausal, es decir, que vamos a poder corregir problemas antes de que ocurran. Eso existe. Cuando estoy en el dominio de la frecuencia, bueno, es respuesta en frecuencia, respuesta de amplitud versus frecuencia y respuesta de fase versus frecuencia, ¿ok? ¿Cómo lo hacemos? Simplemente, es así de sencillo. Medís la respuesta en frecuencia y fase del sistema de reproducción usando un micrófono de medición como este, por ejemplo, ¿ok? Y luego tomamos los efectos que observamos, la diferencia entre eso y una respuesta plana o determinada o lautada, conocida en todo caso, y luego diseñamos un ecualizador de tal forma que el sistema de reproducción, con esa compensación recíproca a las deformaciones que tiene, compense los defectos del mismo, de esta forma llegando a una respuesta plana o más plana. Obviamente de que esto no es tan sencillo, parece muy sencillo, pero no lo es, requiere de bastante tecnología para poder hacerlo. Hay que entender de que esto durante mucho tiempo no se hizo, no se preconizaba el uso de monitoreos calibrados y hay que entender de que no es el santo grial. O sea, esto no es la forma de alcanzar la perfección en sí misma. Depende de los sistemas y depende de la implementación, pero pueden tener problemas. Por ejemplo, trabajar con un micrófono en un sweet spot o en varios lugares integrando distintas señales, como lo hace el software de Sonarworks, hace que suene mucho mejor en ese punto, pero mucho peor en otros. Y si yo tengo que compartir el espacio con 10 personas, lo cual no es muy común hoy en día, pero si tuviera que compartir el control room con 10 personas, una, dos o tres personas escucharían más en un sweet spot más amplio, pero los otros lugares se escucharían aún peor.
Pero bueno, esto es real, es como pedir la paz mundial, pedir de que en un control room suene bien en todos lados, es algo que evidentemente no funciona, no están diseñados para eso. Yo puedo generar un sistema con un control room acústicamente que funcione más o menos bien en todos lados, y de esa forma voy a estar empeorando la posibilidad de respuesta en el sweet spot o punto dulce. Es decir, si definimos un sweet spot es porque hay un lugar que suena mejor que otros, y ese es el lugar que debe sonar bien. Pero bueno, hay gente que quiere que no le sirve que suene peor en otros lugares. Entonces hay que mencionarlo. A veces intenta compensar cuando uno no sabe, o sistemas automáticos deficientes intentan compensar errores irresolubles. No se puede rescatar una cancelación que está en menos infinito. No hay manera de poner un filtro que permita rescatar todo eso. El problema va a seguir estando y el problema va a ser agravado. Nos vamos a comer todo el headroom, vamos a amplificar y distorsionar la señal tratando de resolver un problema que no tiene solución. Esto era un problema frecuente en el pasado cuando se trabajaba con filtros analógicos. Bueno, obviamente que there's no free lunch, no existe la comida gratis. Para poder tener un sistema que funcione y un filtro que funcione y que no desfase, digamos, en demasía, teniendo ecualizadores de fase mínima o ecualizadores de fase lineal, forzosamente requiere un buffer, requiere latencia para funcionar. Entonces a veces estos sistemas no son aplicables, por ejemplo, para monitorearse mientras uno está tocando, dependiendo del tipo de filtros que use y dependiendo qué es una latencia permisible o no. ¿Okay? Bueno, y por último requiere un gran poder computacional, lo cual obviamente que se necesita tener una buena computadora para hacerlo, o un DSP propio para hacerlo, lo cual en otros tiempos era imposible, pero con el poder que tienen las máquinas hoy en día ya es una banalidad. Hay que entender de que, ok, como digo ahí, no es el santo grial, pero lo que sí es verdad es que funciona. ¿Okay? Funciona bien, me explico. O sea, no es la solución a todos nuestros problemas, pero nos ayuda mucho a solucionarlos, nos acerca mucho a estar cerca de la solución, y es mucho mejor usarlo que no usarlo, realmente. Entonces, las conclusiones que vamos a sacar de esta presentación es que no hay perfección ni milagros, ¿ok? No debe haber una búsqueda de la perfección, no es buscar la perfección con este sistema, porque no la vamos a encontrar, ¿ok? Calibrando no vamos a lograr la perfección, pero nos vamos a acercar mucho, el sistema va a mejorar mucho, ¿ok? Y entonces vamos a poder. Michael Gerson, uno de los importantes alma maters de este tipo de esta tecnología, en el año 1991 en un papers él vaticinó de que esto sería un estándar. ¿Okay? ¿Y por qué no en 1991 y sí ahora? ¿Por qué antes no era un estándar y por qué sí ahora lo es o lo va a ser? Me explico. ¿Y por qué hablamos de esto hoy en día en una conferencia? Bueno, antiguamente con las herramientas analógicas que se disponían, la mejora era muy marginal. O sea, mejoraba muy poco y empeoraba mucho. Es decir, el costo era mucho más grande que el beneficio, por lo cual no era bueno trabajar de esa forma. O sea, corrigiendo, era correcciones muy tenues que se podían hacer, y había que trabajar muchísimo más en la acústica, y era inconcebible el de producir música en un dormitorio o con auriculares o cosas por el estilo. Uno tenía que disponer de un buen control room, de muchos miles de dólares o cientos de miles de dólares para hacer un cuarto, o mucha suerte, también a veces funciona, para poder hacer eso. La analogía que hago era, digamos, básicamente no habían bisturíes, habían motosierras, y a nadie le gustaría operar del hígado a una persona con una motosierra. O sea, obviamente que esto está obsoleto gracias al avance tecnológico. Hablando de avance tecnológico, hay que entender lo siguiente, ¿no? O sea, ahí vemos una televisión, de cómo era una televisión en 1945, dice ahí, ¿no? O sea, una tele de 9 pulgadas, la transmisión de imágenes hoy en día evoluciona a algo como esto, como un Oculus Rift o como un casco Sony VR del 2018. Ahí claramente hay una disrupción en la forma de mirar imágenes. Si agarras a alguien de 1945 y lo pones al día de hoy, 2020, y le mostrás este casco, no sabe para qué sirve, no lo entiende y no puede atar una cosa con la otra, porque realmente hay una revolución en el sistema. Lo mismo a nivel de la telefonía, ¿no? O sea, eso era el teléfono en 1876. Claramente hay una disrupción muy importante cuando vemos
en las comunicaciones, ¿no? O sea, tanto esto como si hablamos de comunicaciones, acá sí que habrá, ¿no? En el siglo XIX, mandar mensajes por paloma mensajera y hoy en día gozamos del Internet, hay una disrupción total. Así que el avance tecnológico es algo evidente, estoy hablando algo de perogrullo que es como una cosa muy evidente. Sin embargo, miren, el parlante en 1926 y un parlante fantástico de hoy en día de Genelec, de la serie The Ones, aprovecho para mandar un saludo a Miguel Domínguez si está por ahí. Evidentemente se parece mucho, ¿ok? O sea, no hay un salto tecnológico gigante. Obviamente que hay un salto tecnológico, pero sigue siendo una bobina en donde se induce un campo magnético que en presencia de otro campo magnético permanente produce el movimiento de un cono, el cual produce las variaciones de presión y en el aire, generando sonido. Sería bastante reconocible, o en el caso de los auriculares más flagrante todavía, en donde en 1937 teníamos el Beyer Dynamic DT48, el cual se siguió produciendo hasta el 2012. O sea, agarramos a alguien de hoy en día, de 1937, y le mostramos un DT48 y vas a ver exactamente qué es y para qué sirve. O sea, la tecnología dentro del punto de vista de lo que es la reproducción sonora, por lo pronto no ha sido disruptiva. No como otros sistemas. No escuchamos, no tenemos un plug acá donde lo enchufamos y escuchamos. Escuchamos de la misma forma a través de básicamente los mismos dispositivos. Hay paneles electrostáticos, también hay otras tecnologías, lo sabemos, pero estamos hablando de las tecnologías prácticas que están por todos lados disponibles, que vemos que no han cambiado mucho. Entonces, ¿qué vamos a corregir? Como les dije, existe la posibilidad de corregir en el dominio del tiempo o en el dominio de la frecuencia, y todo no se puede corregir, y hay cosas que tienen más costo que otras. Entonces, el producto del cual les voy a hablar en particular, que es el producto de la empresa SonarWorks, para la cual me invitó a contarles esto que les cuento hoy en día y a presentarles esta tecnología, básicamente se centra en corregir la respuesta en frecuencia. ¿Es lo único que hay? No, no es lo único que hay. Sin embargo, es lo más importante que hay. Voy a citar al señor Floyd Toole. ¿Okay? Floyd Toole dice, ¿no? La respuesta en frecuencia es el aspecto singular más importante de la performance de cualquier dispositivo de audio. Si es mala, nada importa. O sea, acá tenemos la Biblia de Floyd, el libro de Sound Reproduction, en mi caso la tercera edición, que la tengo un poco cascoteada, la pobre, de tanto usarla. Este libro es publicado por Focal Press con la AES, es realmente muy recomendable. Este libro es realmente la Biblia de los sistemas de reproducción. O sea, les propongo y les exhorto a que lean este libro, lo compren y lo hagan. Es un libro que los va a acompañar toda la vida y que realmente va a ser muy útil. Lo que dice Floyd acá es que la respuesta en fase es importante. Sí, claro que es importante, pero es solo importante si la respuesta en frecuencia está resuelta. Si no, no es importante porque no voy a apreciarla. O sea, es mucho más fino el detalle. Un confilter en 10K es horrible. Sí, digamos, se escucha, puede ser malo, pero si la respuesta en frecuencia no se aplanó antes, o sea, el efecto de las distintas cosas es muy menor comparado a lo que es la respuesta en frecuencia. Es lo principal que tiene que estar... Es lo que tiene que estar bien para poder acercarse a luego arreglar las otras cosas, tal vez con otras herramientas o tal vez moviendo un poco el parlante, acercándolo, etc. Hay muchas maneras. Entonces, lo primero que debemos hacer es aplanar, conocer esa curva de respuesta, ¿ok? La respuesta en frecuencia. ¿De qué forma hay que hacerlo? Bueno, sin corromper la estructura de ganancia. Como les dije, implica mucha inteligencia poder hacer esto sin distorsionar el sistema, sin saturarlo, ¿ok? Implica, no es hacer así nomás la curva recíproca de lo que mido, porque es donde uno entra a intentar resolver, como les dije, los problemas irresolubles que solamente dañan más, ¿ok? Entonces es eso, tratar de hacer algo mild que no genere problemas en otros puntos, ¿ok? En general tratar de quitar más de lo que se agrega, ¿ok? O sea que
hay que saber cuándo ser quirúrgico y cuándo ser un poco más, con cues más anchos. O sea, básicamente requiere un saber, requiere un montón de cosas en donde hay varias maneras de hacerlo. Una manera do it yourself, es decir, el camino de usar Rumeq Wizard y Convolver, etcétera, sacar la medida del impulso, hacer la medición correctamente, saber cuándo la medición está bien, o usar otros sistemas con inteligencia artificial o con un desarrollo que los vuelva más sencillos, como es el producto de SonarWorks, en donde realmente la forma de operarlo es extremadamente sencilla. Es un producto como esos que digo, que tiene una interfaz inteligente y una inteligencia atrás que permiten concentrarse en hacer música y no volverse un experto en lo que es la calibración. Sin embargo, sabiendo o teniendo la certeza de que el sistema está bien calibrado o está andando bien. O sea, el sistema es foolproof, a prueba de tontos. Imagínense que yo puedo usarlo. Bien, entonces, básicamente, como vimos acá, ¿no? Aumenta el costo en latencia, las correcciones de orden temporal, por la cual este sistema a priori no se dedica a eso. Este sistema se dedica a la respuesta en frecuencia, considerando claramente de que es el elemento más importante a tener en cuenta. ¿Ok? Bueno, ¿qué compromisos hay que aceptar para hacer esto? Bueno, de que va a mejorar el área de escucha y va a empeorar un poco el resto. Entonces hay que saber de que hay que concentrarse en el área de escucha, de que vamos a tener que asignarle un recurso computacional, como decíamos, no es extremadamente goloso, pero algo va a requerir, y que va a implicar, en el caso de usar filtros de latencia cero, en el caso de usar, perdón, filtros de fase lineal, obviamente que va a implicar una latencia, lo cual en el terreno de la mezcla no parece ser un inconveniente mayor. En situación de grabación puede ser un factor si no se hace bien. Es por eso que este sistema permite trabajar con sistemas de fase mínima o con sistemas de fase lineal, intercambiando uno y otro, hasta permite mezclarlos, de tal forma a poder ajustar la latencia a algo permisible, reduciendo a la vez el desfasaje que implican los filtros para tener una respuesta de fase lineal. ¿Ok? Bien, entonces veamos por qué vale la pena hacer esto. ¿Por qué nos vamos a tomar el esfuerzo? Y para eso hay que entender básicamente el problema de la coloración, que este fondo que tengo atrás mío hace alusión a eso. ¿Qué es la coloración? ¿Qué es lo que sucede? Entonces quiero hablar un poco de qué es un sistema de reproducción, cómo está compuesto, dónde está la coloración y qué coloración podemos corregir. Y bueno, entonces una coloración posible está en los altavoces, ¿no? Si yo reproduzco un sonido con un altavoz, reproduzco el mismo programa sonoro con otro altavoz, es bastante evidente de que voy a tener dos respuestas distintas. Todo el mundo entendería eso, si bien es la misma música y uno podría querer de que suenen igual. Bueno, acá en esta curva estamos viendo las respuestas en frecuencias de distintos parlantes. Vemos un Adam A7, un Genelec 8040, un KRK, un Equator, otro Adam. Como vemos, no son iguales, sin embargo podemos estar de acuerdo de que son bastante parecidas, ¿no? O sea, obviamente de que hay parlantes peores, menos planos, hay parlantes mejores, y hay más variaciones que estas que parecen ser por ejemplo, dentro de un rango usable alrededor de más o menos 4 decibeles. Lo cual ya es más de lo que uno querría. Recuérdense cada vez esto, ¿no? Si yo digo, bueno, más o menos 4 decibeles no es mucho, no es tanto, pero bueno, eso va a ser la diferencia cuando yo tome el ecualizador para hacer que el bajo suene como yo quería, como es mi idea, como es la intención que yo tengo de que suene el bajo. Y bueno, yo voy a tener variaciones de más o menos 4 decibeles en frecuencias del estilo de los 80 Hz. Y si yo voy a estar ecualizando 80 Hz, según el parlante que tenga en distinto lugar, yo voy a parquear el ecualizador, obteniendo el mismo resultado auditivo, ¿entienden? O sea, haciendo de cuenta de que mi oído es lo suficientemente bueno como para juzgarlo más o menos bien, y que está descansado, y que está cómodo, y que está feliz, diría Felipe Capilla. Si yo estoy ahí y estoy ecualizando, lo voy a dejar en función de lo que
el parlante me da, pero el parlante no está aislado de la acústica. Si yo lo pongo en la acústica, miren estas variaciones son muchísimo más importantes, hay 14 decibeles de diferencia en este caso, ya no son 4. Que quede claro que lo que estamos viendo en este caso es la respuesta en frecuencia de un solo altavoz, o sea, yo pongo un micrófono de medición de un altavoz en distintos cuartos, a la misma distancia en todos lados, ¿me explico? Entonces acá tenés distintos tipos de acústicas con el mismo altavoz, generan realmente respuestas muy diferentes, extremadamente diferentes. Lo peor es cuando alguien dice, bueno, ¿cómo suena este parlante? Pero no, el parlante suena en un cuarto determinado, no hay manera de escuchar solo ese parlante. Por lo cual la calibración del cuarto, así sea un poco la del parlante, pero mucho la del cuarto, es algo que ayuda realmente enormemente a tener un monitoreo más neutro. Y incluso si no fuese totalmente neutro, con el que sea más neutro ya es mucho mejor. Y el más neutro implica conocido, que eso es lo que yo hago bastante hincapié. En el hecho de tener idea de qué es lo que está pasando. No es acepto lo que está y ya está. Entendámonos, cuando estamos produciendo en una casa, en un cuarto, en un dormitorio, en la casa de un estudiante, etc., claramente esto va a jugar un rol muy importante, me explico, y cambiar de posición, si me voy contra esta pared o si me voy contra esta o arriba de la cama o etcétera, todo eso va a influenciar muchísimo y uno puede perderse rápidamente. Perderse es como decir, pero ¿cómo? Si esto sonaba bárbaro y ahora lo escucho acá y suena horrible. Y bueno, de nuevo, ¿cómo uno puede confiar en el trabajo que está haciendo si lo escucha de forma distinta todo el tiempo? Si el feedback que uno recibe, si el monitoreo que uno recibe es distinto según dónde uno lo escucha, etcétera. Hay que buscar seguridad en los procedimientos, y para tener seguridad en los procedimientos lo que hace falta es eso, es lograr creer en el sistema de monitoreo, ¿okay? Hay un tema de confianza. Hay mucho que se puede hacer con el oído, con la adaptabilidad también, pero eso no es la apología para usar un sistema malo. De hecho, ¿quieren usar un sistema malo? Úsenlo, pero que sea conocido, ¿me explico? O sea, principalmente lo necesario inicialmente es conocer el sistema. Mucha gente ha trabajado durante muchísimos años, ¿me explico? Y conoce cómo funciona esta música en un parlante y se adapta fácilmente luego de haber trabajado muchos años, de escuchar muchísimo una música, y puede trabajar eventualmente con un parlante malo. Igual a esas personas les preguntás si prefieren trabajar con un sistema de reproducción malo o un sistema bueno, y obviamente que el sistema de reproducción bueno va a permitir tener resultados mucho más consistentes y trabajar muchas más horas eliminando la fatiga auditiva. Todo lo que el parlante te dé de una forma mejor hace que el cerebro trabaje menos. Cuanto menos trabaje el cerebro para escuchar, menos fatiga auditiva vas a tener. ¿Me explico? La fatiga auditiva no es el tímpano, es todo el sistema, incluye el cerebro. ¿Me explico? Y el cerebro se gasta. Todos sabemos que nos cansamos mezclando. ¿Me explico? Entonces uno puede durar más mezclando gracias a tener un mejor monitoreo. ¿Y qué pasa si uso auriculares? Es peor. La variación en auriculares, acá la tenemos. Acá tenemos un montón de curvas de auriculares, ¿okay? Distintos. El ATH-M50 de Audio-Técnica, el DT80-800 de Beyer, el HD600 de Sennheiser, que es una cosa muy plana. Mírenlo, que increíble. A ver si puedo usar esto y se ve. No se va a ver. La respuesta rojita es la del Sennheiser. Ven que es mucho más plano que los demás, ¿okay? Aún así no hay auriculares planos. Muchos tienen importantes variaciones en los agudos y bueno, no hay correlación entre una curva plana y el precio. O sea, no es que si yo gasto más voy a tener un auricular más plano. Hay auriculares que hacen sus curvas a propósito con un aumento de graves enormes. Son auriculares muy conocidos como los Beats, en donde realmente como monitoreo son espantosos, son terribles, no se pueden usar, pero a un montón de gente le gusta escuchar con eso, entonces ¿por qué no? Si uno quiere ver el mundo coloreado, tiene derecho a poderlo hacer, ¿ok? De hecho, los dejo, si quieren, monitorear con un monitoreo coloreado, pero tienen que saber que está coloreando y que cada sistema de reproducción puede colorear de una forma distinta. Ahí no estoy tan seguro de que quieras. Vamos a explicarlo, ¿ok? Bien. Entonces vemos cómo es un sistema, veamos, o sea, cómo circula el paradigma de la producción. Primero tenemos la composición, ¿no? Hay un creador, este creador tiene una visión o una emoción que plasma en una composición y que quiere hacer llegar a la escucha final. Entonces, primero hay un origen, que es el creador,
que genera una emoción que debe ser percibida por la última persona y no se tiene que perder en el camino, ¿ok? Luego esa composición va a ser producida. La producción va a tener generalmente 3 etapas, ¿no? La preproducción, la producción en sí misma y la postproducción. Preproducción es ensayo, arreglos, etcétera, selección de la equipación que vamos a usar, el estudio, si lo hago en casa, si no lo hago en casa, etcétera. La producción va a ser grabarlo y mezclarlo. O sea, a su vez la producción también tiene sus etapas, ¿no? Como decíamos, el tracking, los overdubs, la edición. Hoy en día la edición es una etapa claramente metida dentro del proceso de hacer música, producir música, y luego la mezcla, llegando a un máster, ¿no? Siendo máster es el producto final de cada etapa. Existe un máster de grabación, un máster de mezcla. Ese máster de mezcla va a ser masterizado para hacer un máster de difusión o de replicación. Hoy en día ya no se hacen más CDs prácticamente, se hacen pocos vinilos. O sea, un máster de reproducción es un máster para streaming, para broadcast, ya sea Apple Music, para iTunes, para Spotify, Tidal, you name it, YouTube. Y bien, eso va a ser reproducido sin control, como hay un punto de interrogación ahí. O sea, esa reproducción, la cual en general no tenemos control en el mundo musical, llega a la escucha. Entonces hay un montón de gente que dice, bueno, pero ¿para qué yo voy a calibrar el monitoreo si en la otra punta no está calibrado? Después vamos a hablar de Dolby y del mundo del cine, ¿ok? Y bueno, vamos a ver que sí, que aún hay razones para el cual calibrar si no está todo calibrado, ¿ok? Hay buenas razones para hacerlo. Realmente mejora. Recordemos acá en este caso de que vamos a estar escuchando a través de parlantes, los cuales fueron diseñados para reproducir música. Es decir, quienes diseñan parlantes reproducen música y ajustan la curva para reproducir una música, y esa música fue producida con parlantes. Ahí es donde se crea lo que nuestro amigo Tool llama el círculo de confusión, el Circles of Confusion, en donde hay que romper ese círculo en algún lugar poniendo una medición objetiva y una calibración objetiva, porque es una serpiente que se muerde la cola. ¿Me explico? O sea, no podemos confiar en un parlante que fue hecho con una música, que fue hecha con un parlante, que fue hecho con una música, y ahí realmente no llegamos a buen puerto de esa forma. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿en dónde está este problema de monitoreo? Y el problema es el siguiente: si la emoción de Leonardo al pintar la Mona Lisa, si él hubiese usado lentes de colores, como lo que está usando esta muchacha, él hubiese producido una Mona Lisa como la que aparece al final, y la gente, si los mira sin los lentes, lo va a ver de esa forma. A su vez, si yo lo produzco, Leonardo estaba todo prolijo, produjo sin los lentes, coloreó los colores que quería, y la gente que lo consume también con lentes de esta forma, la gente lo va a ver de una forma errónea y no va a poder transmitirse la Mona Lisa de la forma correcta, ¿ok? Tomo también el ejemplo de Leonardo, pero a través del hombre de Vitruvio, para que sientan eso, ¿ok? Acá que tenemos, esto es lo que... una obra fantástica, muy conocida, archiconocida de Leonardo, en donde él está haciendo básicamente la demostración de cómo son las proporciones humanas, ¿no? O sea, la cuadratura del círculo, cómo el ser humano entra dentro de eso, cómo está hecho, etc. Entonces, mostrando las buenas proporciones humanas del asunto. Bueno, mi pregunta sería, imaginemos de que yo voy a dibujar el hombre de Vitruvio, y yo lo dibujo, pero el papel donde lo estoy dibujando está arrugado, ¿ok? Yo lo dibujo sobre el papel arrugado. Entonces, básicamente, la escala vertical está como comprimida. Si después la persona a la cual le llega el papel lo despliega, esto va a ser lo que va a haber. Va a haber una cosa totalmente desproporcionada, por más que él lo haya hecho bien, ¿entienden? Porque él lo vio cuando lo hacía bien, pero el papel estaba arrugado. Entonces él lo vio así, pero en realidad era esto lo que estaba pintando. Las arrugas son esas distorsiones que vemos en la grilla. Creo que es bastante claro el ejemplo, ¿ok? Supongamos que el papel estaba arrugado en el otro sentido. Entonces él le estaba dibujando así, y en realidad él veía esa grilla como toda lineal y perfecta, pero en realidad estaba comprimida en el eje
estaba extendida en el eje horizontal, y bueno, eso produce este efecto. Me explico, cuando yo la pongo normal, me aparece el hombre todo desproporcionado y gordo. Y bueno, y ustedes ya saben de que las desproporciones pueden ser en los dos ejes y se pueden dar de cualquier manera. Entonces, la cuestión es que el hombre de Vitruvio quede intacto, ¿no? O sea, de que cuando yo lo pinto y veo que estoy haciendo algo bien proporcionado, que eso bien proporcionado, en primer lugar, esté bien proporcionado. Porque si yo lo hice en una grilla que estaba arrugada, cuando la gente lo vea en una buena grilla, lo va a ver todo distorsionado como vemos acá. Y obviamente de que la sensación de pureza o pristinez que yo estoy transmitiendo con este de acá no es esa sensación de alien inquietante que me brinda esto. Entonces los problemas se dan en las dos puntas, en la reproducción y en la reproducción del producto final en la casa del oyente y en la reproducción del sistema de monitoreo. Idealmente ambos deberían estar calibrados. Calibrando una sola punta, ¿resuelvo el problema? No, pero lo reduzco, eso es lo que vamos a ver, ¿ok? Entonces, básicamente, a través de una producción con un monitoreo calibrado, vamos a hacer llegar a la Mona Lisa a buen puerto. Entonces, ¿quién solucionó esto hace mucho tiempo muy bien? Esto lo solucionó Dolby hace mucho tiempo. Este es un librito que está online todavía, de los años 70, se llama el Dolby Surround Mixing Manual. Esto no es 5.1, esto es de la época del LTRT, del sistema LCRS mono. Pero este libro es invaluable, lo que me enseñó a mí hace muchísimos años, y realmente está escrito muy bien y se lo recomiendo. En este libro quiero hablar de algunas cosas de él. Dolby, en primer lugar, separa dos cadenas, lo que llama la cadena A y la cadena B. La cadena A es la cadena de producción. Es la cadena donde está el preamplificador, donde está el micrófono, donde está el ecualizador, donde están los compresores, donde están el autotune, donde están todos los procesos, donde mezclo las señales. Todo eso es cadena A. Y la cadena A empieza entonces desde el micrófono y termina en el master, en el producto, en el WAV, Bounce to Disk. Ahí termina, ¿ok? La cadena B es la cadena de monitoreo. Es la cadena que toma la señal de distintos lugares posibles, una por vez, de la cadena A, y la pone en un parlante, en un entorno acústico que forma parte de la cadena B, y el oído que forma parte de la cadena B. Es decir, la cadena B tiene una incidencia sobre la calidad del máster, y alguien podría decir que no, del punto de vista a que el máster no pasa por la cadena B. Empieza en la cadena, el máster es el final de la cadena A. Sin embargo, todo lo que yo haga sobre la cadena A, cuando yo ecualizo, cuando yo comprimo, cuando yo autotuneo, etc., todo lo que haga va a estar hecho en función del juicio que voy a estar tomándolo de la cadena B, que incluya mi oído, la acústica, el parlante, el sistema de DRC si lo hay, etc. Entonces, obviamente que la cadena B es lo más importante. Uno diría, pero ¿cómo va a ser más importante que el ecualizador? Si no tengo ecualizador, no puedo ecualizar. Está bien, pero si vos tenés un ecualizador increíble, pero no tenés licencia para operarlo, no tenés criterio para operarlo, tus resultados van a ser horribles, aunque por más que el ecualizador sea genial. Porque lo único que necesito, o lo que más necesito para poder hacer un buen producto, es un producto, es decir, el talento, la creatividad de poder hacerlo, y el sistema de monitoreo, esa cadena B que me permite juzgar el producto. ¿Ok? Esto es lo primero que quería hablar de lo de Dolby. Lo segundo que quiero hablar de lo de Dolby es que la reproducción en un cine está controlada. Ahora no podemos ir más al cine por la pandemia, pero dentro de poco vamos a poder ir de nuevo. ¿Qué quiere decir? De que la producción es hecha en una sala que es un cine, que está calibrada por la Dolby. Dolby manda un consultor que calibra esa sala cada vez que se va a mezclar una película. Y cuando tú querés hacer una sala Dolby, te manda el mismo consultor u otro, pero que trabaja con los mismos criterios de calibración, y te calibra de nuevo la reproducción en la sala. Por lo tanto, la reproducción va a ser igual a la producción, al monitoreo, ergo se va a escuchar lo mismo. Claro, la gente que escucha no tiene un potenciómetro de volumen en el cine, ni un ecualizador, ni tiene que ponerse auriculares si se los puso bien o mal, etc. Entonces el entorno es controlado, ¿entienden?
Por eso es que el cine era un entorno mucho más fácil y que trabaja con un sistema, con un paradigma de monitoreo calibrado desde hace 50 años o más. ¿Ok? Entonces, realmente, claramente está mucho más controlado. Eso existe hoy en día, o podría ser el paradigma en la escucha de música en el mundo exterior, donde no se puede controlar. Hay maneras, por ejemplo, trabajando con un sistema de monitoreo calibrado en la producción, como el caso del Reference 4 de Sonarworks, el que estamos hablando, y trabajando con un sistema de calibración de reproducción como el Sound ID, también de la compañía Sonarworks, que pretende o intenta ayudar a ambas puntas. Si ambas puntas están controladas, es la paz mundial, es el mundo ideal, es el cine, es algo que obviamente pueden haber algunas variaciones, etcétera, pero no va a ser la perfección, pero vamos a estar muy cerca de la perfección, ¿ok? Entonces, en ese caso, tenemos, como dice ahí, ¿no? Individually Perfected Sound for Creators, es decir, para la parte de producción, and Listeners, para la gente que escucha, ¿ok? Bien, con esto quiero decir de que en realidad tampoco esto sería lo ideal. Se apunta hacia eso y está bueno quemar la vela de los dos lados a la vez para llegar a un mejor resultado, pero si lo hacemos en un solo lado, insisto, también tiene sentido y vamos a hablar de ello, ¿ok? Y es fácil de entenderlo, ¿no? O sea, básicamente es la posibilidad de hacer que el playback sea más parecido a la producción, o sea, que la Mona Lisa llegue al final, que el hombre de Vitruvio no se deforme, y por otro lado, que la escucha en diferentes altavoces, o la escucha entre altavoces y audífonos sea más parecida también. Es decir, este sistema te permite de que yo tome aquí mi auricular, perdón, se cayó, mi K240, me lo pongo y que suene igual que los Genelecs que tengo adelante o los JBL, igual o más parecido, que eso es lo que importa. Lo que importa es el acercarse. Es decir, si el hombre de Vitruvio se deforma, que se deforme pero controladamente, no que se transforme en un alien horrible, que llegue a traducir la intención, que llegue a entender que es el hombre de Vitruvio, ¿ok? Entonces, quitando la coloración, ¿ok? Con el sistema podemos ir hacia una respuesta plana. Y acá aparece todo otro montón de gente discutiendo. ¿Y por qué plano? Si plano no me gusta, la respuesta plana no es algo deseable. Hay gente que dice que la respuesta plana no es algo deseable y puedo entenderlos, ¿ok? A mí me gusta el monitoreo plano, me acostumbré al monitoreo plano y entiendo que es lo mejor. ¿Por qué? Porque estoy más cerca de todos los monitoreos con el plano. Los que dicen de que no les gusta el monitoreo plano, que necesitan como un realcecito en graves y tal vez un poco de atenuación en agudos. En general, la tendencia a lo que le gusta al oído es una curva con una pendiente decreciente. El libro Sound Reproduction habla un montón de esa parte psicoacústica, en donde hay un montón de estudios hechos sobre qué tipo de curva le cae bien al oído, qué tipo le gusta. Pero de nuevo, no podemos aplicarle ese tipo de curva dos veces, son como dos manos de pintura, dos manos de coloración, ¿ok? Eso sería una opción, una forma de verlo. Hay gente que lo que dice es, mira, si igual va a estar coloreado, ¿para qué queremos una respuesta plana? ¿Por qué queremos aplanar la curva? Si plano no está bien y si no va a ser reproducido planamente, por ejemplo. O si tenemos la opción, no vamos a elegir plano. De hecho, yo elijo un pequeño tilt, ¿ok? No es totalmente plano. Muy bien, la cuestión tal vez es no una respuesta plana, no somos terraplanistas, pero sí una respuesta calibrada. ¿Por qué? Si yo tengo una respuesta calibrada, es decir, un poco más plana, acá vemos, este es un excelente ejemplo, acá vemos la respuesta de un montón, hay como 300 auriculares, no sé cuántas respuestas auriculares medidas superpuestas. En el medio está el promedio, la curva promedio. La curva promedio, como ven, no es plana. ¿Ok? A eso voy. Pero lo que vemos es que las variaciones que hay, por ejemplo, ahí hay una variación entre un auricular y otro que va de en 100 Hz, parece ser de más o menos de más 5 y menos 6. O sea, hay 11 decibeles de diferencia entre un auricular y otro.
entre la distancia máxima entre uno y otro. Ustedes se dan cuenta de que su ecualizador en 100 Hz esté, en 90 Hz esté 11 decibeles para un lado, 11 decibeles para el otro. O sea, la diferencia que representa en la reproducción, eso es el hombre de Vitruvio totalmente deformado. ¿Ok? Miren qué sucede en altas frecuencias, en los 9K. ¿Ok? Bueno, si uno tiende a una respuesta más plana, y acá hay un secreto importante del asunto, si uno tiende a una respuesta más plana, o si uno va hacia plano, por más que la reproducción luego no sea plana, como acá evidencia esto, y no se usen sistemas de calibración en la reproducción, voy a estar siempre más cerca. ¿Me explico? Nunca voy a estar en la situación en que estoy en los 11 decibeles de diferencia. Es mucho mejor estar a 5 decibeles de diferencia que estar a 11. ¿Ok? Por lo tanto, es mucho mejor estar cerca del centro, cerca de lo plano, que en uno de los extremos. Por ende, lo que estoy diciendo con esto es que una respuesta plana sí traduce mejor en cualquier sistema. ¿Entienden? Estoy más cerca de la respuesta de cualquier sistema desde el valor promedio, desde el medio, desde lo plano. Entonces, si yo no le introduzco coloración al sistema de monitor, soy más inmune a las coloraciones de los otros. Porque si le agregaba algo de rojo el sistema de reproducción, yo no le agregué otra mano de rojo, como dije antes. Entonces, mi macaco de Vitruvio, mi hombre de Vitruvio, sigue siendo un hombre y no un macaco de Vitruvio. No se me deforma tanto. ¿Se entiende? Obviamente que esto, lo ideal es escuchar, y espero que lo escuchen. Les voy a dar unos ejemplos al final para que lo hagan. Este tipo de charla pregrabada no me permite hacer lo que en vivo hago, que es poder mostrar con auriculares y la gente aún remotamente, pero bueno, nos falta la oportunidad para poder hacerlo en otro momento. ¿Ok? Entonces, bien, ¿en qué consiste el producto de SonarWorks que distribuye en Ecuador EASA? Tenemos varios niveles, ¿no? Tenemos el sistema solo para auriculares, el sistema Studio Edition, el sistema Studio Edition with microphone, que sería como uno de los más completos, y existe otro que es un full, el Gold, no sé qué cosa, en donde aparte viene un auricular calibrado en fábrica. Pero bueno, básicamente viene un sistema que consiste en un plugin y en una aplicación que trabaja sobre el sistema operativo, ya sea Mac o PC, y de esa forma calibra todo el sonido de Windows o de MacOS, encarnándose como una interfase virtual. Es decir, tu sistema operativo va a ver al SonarWorks como una interfase, y los audios de los programas van a ir a parar a esa interfase virtual, y luego tu interfase virtual se conecta a la real, algo así como un jack o como un Soundflower, o un Connect en PC, y entonces ahí reside la calibración. ¿Ok? Esa calibración se puede realizar con este micrófono calibrado que viene. Cada micrófono viene con un número de serie, el cual uno ingresa y baja la curva de respuesta de cada micrófono de estos, que en Latvia son medidos uno por uno, y se le otorga la curva de respuesta. ¿Para qué? Para no agregar otra mano de rojo, para que la curva de respuesta del micrófono se aplane, de tal forma yo poder no introducir las distorsiones, la coloración del micrófono en sí mismo dentro de la medición. ¿Se entiende? Poco sentido tendría introducir una coloración en la medición, porque va a falsear. Eso es algo que tal vez no es tan fácil de hacer con Room EQ Wizard, o sí es fácil de hacer, pero evidentemente requiere energía, tiempo y conocimientos al respecto para poder hacerlo. Bien, aparte de eso, el software incluye, aparte de la posibilidad de medir con la app de medida y el micrófono calibrado, los profiles de audífonos. Es decir, yo voy a tener un auricular en donde una curva de respuesta en frecuencia del K240. De hecho, existe para el K240 de las distintas impedancias. Y bueno, eso es uno de los secretos o de las ventajas de SonarWorks, y es que tienen esa posibilidad de
de medición, encontraron una forma patentada de medir los auriculares de una forma muy eficiente. Les digo que no es fácil medir auriculares. Yo he intentado hacer funciones de transferencia entre ellos generando unos moldes para poder hacerlo. Los tengo por acá, se los puedo mostrar. Acá tienen el tipo de moldes que permiten insertar el micrófono de medición para que queden a la misma distancia y todo lo demás, y realmente variaciones muy pequeñas de milímetros producen enormes variaciones en la respuesta en frecuencia. Es algo muy delicado poder hacerlo bien, y SonarWorks encontró una manera de hacerlo. Hablamos ya del micrófono, ¿ok? Y entonces hablemos de cómo es la técnica, de cómo se hace. Básicamente esta es la forma en que escuchamos, ¿no? O sea, vamos a tener un sonido que va a convolucionar con la respuesta en frecuencia del altavoz, que ya vimos que es relativamente plana o relativamente parecida entre los distintos altavoces, que a la vez va a convolucionarse con la respuesta en frecuencia del cuarto, y que luego va a convolucionarse con la Head Related Transfer Function de nuestro oído, que se puede medir también, y bueno, y la psicoacústica y todo lo demás. Entonces, ¿cómo ingestamos los datos? ¿Cómo medimos? Y básicamente medimos todo menos los oídos, es decir, no nos medimos a nosotros. Entonces usamos el parlante, o sea, esa convolución la vamos a tener, la acústica del cuarto la vamos a tener, y vamos a tener también, obviamente, la respuesta en frecuencia del micrófono, que por eso debe ser calibrada para no introducir a su vez su propia coloración. Voy a ingestar los datos de ahí, ¿ok? Voy a tomar toda esa información en el software de medición. El software de medición funciona preciosamente, nos guía, nos hace a través de mandar chirps, es decir, pequeños sonidos alternativos en los parlantes. El software es capaz de detectar en dónde el micrófono está, en su ubicación espacial, y entonces de esa forma nos guía y nos dice, a ver, me diga acá ahora, y manda el log swing sweep del lado izquierdo y del derecho, y luego en otro lugar, y luego en otro lugar, y nos hace pasear para luego hacer un average. En total toma 37 mediciones, es decir, nos indica que nos tenemos que desplazar 37 veces. Lleva aproximadamente unos 25 minutos realizar esa toma de medición, y luego de una forma extremadamente veloz va a tomar todas esas medidas, va a, con inteligencia artificial, a analizar, a entender qué es corregible y qué no es corregible. No va a tratar de corregir una cancelación de menos infinito dB, no va a tratar de ir a donde el parlante ya no reproduce. Él se da cuenta, ok, el parlante ya acá no está reproduciendo, entonces no subas más infinitos dB algo que no está, porque no va a aparecer y porque se va a comer toda la potencia posible para poder amplificar el programa, ¿ok? Y entonces nos guía de una forma muy fácil y muy lúdica, muy divertida en la interfase, produciendo rápidamente una respuesta recíproca al sistema. Así se ve, ¿ok? Y ahora vamos a ver. La otra cuestión es, como les dije, tener todas las mediciones de audífonos que nos mandan ya con el programa. Si nosotros tenemos un audífono y queremos que sea medido nuestro propio audífono, tenemos la opción de enviarlo a Riga, de enviarlo al headquarters de SonarWorks. Supongo que en Ecuador se puede hacer a través de ASA sin ningún tipo de problema. Ustedes mandan su auricular, va a demorar un tiempo, su auricular va a ser medido y se le va a poner un sticker al lado con un número de serie al lado del jack, del plug. Y entonces con ese número de serie que ustedes lo introducen, va a bajar del headquarters la curva la compensación que generada en base a la curva de respuesta en frecuencia de sus auriculares, ¿okay? Y bueno, y se va a dar de esta forma, en donde vamos a ver, vemos, esta es la interfase gráfica, en donde tenemos arriba a la derecha, vemos que tiene la posibilidad de trabajar con altavoces, o sea, curva de respuestas en frecuencia de altavoces o curva de respuesta en frecuencia de auriculares, ¿verdad? Por otro lado, a la izquierda tenemos un medidor de la señal de entrada, a la derecha un medidor de la señal de salida. Va a haber un cambio de nivel, obviamente de que si hay ecualización va a haber un cambio de nivel, por lo tanto él tiene la posibilidad de atenuar el nivel de salida en
que básicamente lo que debe atenuar es recíprocamente lo máximo que esté subiendo. Cuestión de que si pasa alguna frecuencia por ahí, que en este caso, en esta curva de respuesta que está acá, vemos que claramente alrededor de 120 Hz es la corrección positiva, el boost más grande que tiene, que es de aproximadamente unos, parece ser como unos 7 decibeles, ¿no? Una cosa así, un poquito más, tal vez 8 decibeles. Y vemos ahí que el sistema propone tener un safe headroom con una atenuación de 8,5 dB. Esto lo hace automáticamente. Uno lo puede prender o no. ¿De qué va a depender? Porque vos decís, uy, pero yo no quiero que mi sistema suene 8 decibeles y medio más bajo. Ya sonaba bajo y ahora suena muy bajo y no puedo trabajar. Y voy a trabajar solamente con voz hablada, donde no tengo frecuencias de 120 Hz en demasía. Nunca voy a excitar tanto los parlantes, entonces puedo aplicar yo mi inteligencia y apagar el safe headroom en ese caso. O sea, el software no me impone hacerlo, eso es lo que está bueno. Me lo sugiere, entonces me cuida, pero me dice, usa tapabocas, no salga de tu casa, pero no me obliga a hacer la cuarentena. Me dice, te convendría hacerlo y vos, como buen persona persante, podés hacerlo. Me permite colapsar a mono la señal. Y bien, vamos recorriendo. Entonces vemos la curva de respuesta, ¿ok? Que en este caso no es la curva de respuesta, sino que es o sea, vemos las dos cosas. Vemos, perdón, el canal izquierdo y el canal derecho de lo que es la curva de respuesta original, ¿ok? Luego vemos en este caso la curva target, que en este caso es totalmente plana, ¿ok? ¿Por qué? Porque vemos que no tiene ningún tipo de base boost o tilt, que está apagado, ni ninguna curva predefinida de las que tengo ahí que también están apagadas. Entonces en este momento el dispositivo está corrigiendo con un filtro que lo podemos ver si queremos, que es exactamente el recíproco a este que estamos viendo acá, usando filtros FIR o IR, según yo haya elegido el tipo de respuesta. Entonces acá yo puedo prender. Acá es donde yo puedo cambiar el target que quiero usar. O sea, si no quiero que la respuesta sea plana, lo cual ya vimos de que no forzosamente está bueno que sea plana, te puede gustar o no. Lo más importante no es que sea plana, lo más importante es que sea conocida y que sea calibrada. Eso es lo más importante. Si tú querés trabajar con un tilt, puedes trabajar con un tilt exagerado, liviano, etcétera, pero siempre conocido, ¿ok? Acá hay otras curvas predefinidas, como la X-Curve de la SMPTE, o hay unas curvas de Brown-Kjaer, etcétera. Curvas que en algunos casos están preconizadas como estándares, y entonces ya están aquí, no hay que generarlos. Bien, aquí tenemos la posibilidad de trabajar con filtros IR o con filtros FIR. Si trabajo con filtros FIR, yo voy a trabajar con, no va a estar como en este caso con Zero Latency. Cuando está con Zero Latency voy a estar trabajando con filtros IR, en donde la latencia acumulada va a ser de 0 milisegundos, ¿ok? Y entonces, digo, voy a tener la latencia de la DAW, obviamente. Estamos hablando de la latencia del plugin, que no está agregando nada. La latencia de la interfase no la puede quitar. No está adelantando la señal. No puede sonar antes de lo que sonaría. Pero él sí te da la posibilidad de trabajar entonces con filtros de fase lineal, que no son los que están en este momento, puesto que está en Zero Latency, está trabajando con filtros de fase mínima, de tal forma a poder tener otro sabor. Cada uno tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Podemos limitar la corrección a determinado abanico máximo. Podemos decir, corregí como máximo más menos 3 o más menos 6. Es decir, formas de customizar en donde podés no limitarlo y dejar que el software trabaje solo completamente. Y de esta forma, estas pequeñas customizaciones que tienen, tal vez un usuario menos avesado, menos ducho, las deje como vienen de fábrica y va a estar trabajando bien. Capaz que alguien puede elegir. A mí me gusta interpretar también este limit controls como un medidor de la calidad de tu sistema de monitoreo. Es decir, si tú empezás a limitar el control y la curva de respuesta no cambia, significa que está dentro de las ventanas pequeñas, es decir, que tu sistema necesita menos corrección. Entonces hay gente que dice, wow,
y mi sistema es tan bueno que necesita poca corrección, ¿para qué lo voy a corregir? Justamente, si tu sistema es tan bueno, tenés una acústica tan buena, tan bien diseñada, que lo que hace el software, lo que detecta para hacer o lo que hace el software, este o cualquier otro, es tan pequeño, 1 dB o medio dB, justamente, qué bueno que podés corregir tan poco y qué bueno que existe algo que todavía te permite ganar ese pequeño dB. Porque cada uno, la batalla se gana dB a dB, no es no hay cosas que no valen la pena. Siempre algo vale la pena si es en pos de escuchar mejor. Eso es lo que hay que entender. ¿Okay? Bien, esto también es súper interesante. Tengo la posibilidad de ajustar un retardo entre canal izquierdo y derecho. Las curvas obviamente de respuesta no son iguales para el canal izquierdo que el derecho, pero si los trayectos son distintos, si la respuesta en nivel es distinta y por ende la respuesta en fase, yo tengo acá la posibilidad de aplicarle un delay de un sample, de a sample, que él detecta, y corrección de nivel. Si suena un 0.1 decibel, 0.2 decibel más fuerte uno que otro, él lo va a detectar en ese sweet spot y va a dar la posibilidad de que tú prendas o apagues esto, es decir, de que la calibración sea isomórfica o que sea anamórfica de cada uno de ellos. En mi caso particular, eso fue uno de los cambios más grandes que sentí en la calibración. O sea, la solidez del centro, del Phantom Image central, cuando uno prende esto, cuando tiene un problema. Si uno no tiene un problema, no lo tiene. El problema más clásico que puede aparecer en un dormitorio o en un estudio mal diseñado es el problema de la simetría. Es muy difícil tener un cuarto simétrico y es muy difícil tener eso, ¿no? El monitor derecho está cerca de la pared derecha y el monitor izquierdo está cerca de la mitad del cuarto. Ahí ya tengo una simetría que debe ser compensada en nivel evidente, ¿ok? Y ahí es la solidez que adquiere la imagen central con el sistema calibrado versus el no calibrado es realmente enorme, es muy, se notifica mucho. Y recuerden de que el centro es el lugar que está más populado musicalmente, el más importante. La música hoy en día se está consumiendo lamentablemente mucho más mono que otra cosa, con esos parlantitos Bluetooth por todos lados o los teléfonos, por lo cual es muy importante poder escuchar en mono y poder escuchar bien el centro, bien definido, ¿ok? Ya hablamos del safe clipping, del safe headroom, que evita de que la señal clipee cuando suena. Y acá hay un control que se llama dry wet, bueno, que es bastante explícito. A mí no es un control que me guste mucho filosóficamente, pero hay gente que lo ha pedido y hay gente que está contenta porque está. Y bueno, yo no me enojo por dejarlo al 100%. Digamos que a mí no me gusta el concepto de mezclar la señal calibrada con la señal no calibrada. O sea, no es como reverb. Para mí una cosa está calibrada o no calibrada. O sea, calibrada más un tropo mezclada con la otra, a mí es algo que me hace un poco de ruido. Pero insisto, no me obliga a usarlo y por defecto viene al 100%, como yo me gusta. 0% es no calibración, 100% es calibración total. Y bueno, existe la posibilidad, digamos, el software te da la posibilidad de cagarla un poco si querés, si vas a tocarlo ahí. Porque el ser humano es un bicho raro y todo lo puede, y obviamente de que si el requerimiento está por parte de algún cliente, no hay realmente alguna razón por la cual no darle esa posibilidad. ¿Ok? Bien, vamos a ir concluyendo esta presentación que está durando bastante. ¿Ok? Lo primero y lo más importante, estas son como los cinco pilares que nos da este sistema de monitoreo calibrado, y bueno, y cualquier sistema serio de monitoreo calibrado. La ventaja de este sistema es que es muy sencillo de usar, es eficiente y es extremadamente económico. O sea, otros sistemas que hay en el mercado pueden en algún aspecto ser mejor, en otros no, pueden tener algunas features más, pueden tener otros features menos, pueden ser más prácticos. Hay sistemas gratuitos que son muy complejos, hay sistemas complejos que son muy caros, y este sistema es muy sencillo y muy económico. Entonces esa es la ventaja que tiene. ¿Qué nos da? Bueno, nos da lo más importante que nos puede dar, la confianza. ¿Okay? Creer en el monitoreo
es algo que nos permite olvidarnos de la cadena B, del B-Chain, y dedicarnos al A-Chain, dedicarnos a la música, dedicarnos a llevar esa sensación, ese sentimiento que queremos expresar en la música, en la composición, hasta el producto final. ¿Ok? Entonces, sin hacerse las preguntas, che, pero está bien lo que estoy escuchando, no tendrá mucho agudo, no tendrá poco agudo, pero es el parlante que me da mucho agudo, entonces no tiene, entonces le pongo, porque como el parlante me da mucho agudo, en realidad no los tiene porque lo estoy escuchando bien, y entonces ahí se me va deformando el alien de Vitruvio y se me va perdiendo la impresión que yo quería. Si yo creo en el monitoreo, yo digo, no, el hombre está bien proporcionado, yo lo escucho bien proporcionado y la gente lo va a escuchar tal vez igual de proporcionado si está calibrado, tal vez igual si tiene el mismo gusto que yo, o tal vez lo va a escuchar un poco deformado, pero menos deformado porque yo no estoy deformando, no es la segunda mano de pintura. ¿Ok? Entonces esto es lo más importante, seguridad, tranquilidad, confianza en lo que escucho. ¿Ok? Segundo, lograr el impacto deseado en la música. O sea, si yo, lo que yo estoy haciendo, que mi hombre no se deforme todo después, porque estoy cerca del final. Tercero, tratar de mejorar un poco, si bien no es para esto que está hecho, hay algo que estoy logrando, y es, yo soy un estudiante latinoamericano produciendo en mi cuarto con auriculares o con parlantes, y no tengo los mejores auriculares que podría tener, o no tengo los mejores parlantes que podría tener, y no tengo la mejor acústica que podría tener. Tal vez yo estoy mejorando un poco. Insisto, esto no significa que si tengo un sistema genial no haya cabida para usar esto. Porque el sistema genial, con la acústica súper bien diseñada y todo lo demás, me va a permitir mejorar ese poquitito que eventualmente falta. Que siempre, como les dije, nadie busca la perfección. El ideal no es la perfección, el ideal es siempre mejorar un poquito más. ¿Ok? Bien. Obviamente que esto nos da la posibilidad de trabajar en distintos ámbitos, trabajando con auriculares. Puedo trabajar, digamos, a mí me ha pasado de tener que estar en aeropuertos, no mezclando en aeropuertos, pero casi que sí, un poco, o juzgando materiales que me mandan para saber si están bien o no, haciendo un quality check, etc. Y bien, el hecho de poder hacer eso con auriculares en cualquier lugar, con un monitoreo calibrado, con mi auricular con respuesta conocida, saben lo que es sacarse un auricular, ponerse otro, cambiar la calibración y sentir una percepción similar, no sentir el monster de Vitruvio que tiene distintas caras según el auricular que me pongo. Es realmente fantástico y realmente funciona. Y bueno, eso obviamente que en el paradigma de la producción domiciliaria hoy en día, o el paradigma de la producción remota, como esta charla remota que estoy dando en este momento, se vuelve como muy común. Yo trabajo mucho online, o sea, tengo un estudio de mezcla donde yo mezclo en mi casa y le mando al cliente, y tengo mis formas de hacer que el cliente escuche algo más similar que yo. Yo le pregunto qué auricular tiene y entonces le hago un bounce pasado por el filtro. No es para producirlo, no está bien, porque está introduciéndole una coloración a la A-Chain. Eso no está bien. Pero lo que estoy haciendo es simplemente haciendo de que mi cliente pueda escuchar la música como yo la escucho. ¿Me explico? Entonces los dos tenemos un monitoreo calibrado y de esa forma podemos colaborar. Entonces no estamos, che, tiene muchos graves, no tiene pocos graves, no tiene muchos graves, no tiene pocos graves, porque estamos escuchando cosas distintas, ¿no? Entonces esta es la posibilidad de tener un juez imparcial que nos permite colaborar sin tener discrepancias de percepción. ¿Ok? Bien, entonces llegando a esto, los invito a ir a sonarworks.com. En la página mismo de inicio, si ustedes hacen scroll hacia abajo, van a tener esta posibilidad de escuchar. Que escuchar vale mucho más que 1000 palabras. Todo lo que yo les cuente no tiene ningún sentido comparado a lo que sería poder escuchar el rendimiento. Entonces ustedes pueden aquí escuchar una música sin calibración o con distintas calibraciones de auriculares. Ahí van a aparecer desplegadas un montón de posibilidades de escuchar. También pueden bajar el demo. Van ahí y pueden bajar el demo, instalárselo en su máquina y por lo menos con auriculares trabajar con distintas calibraciones y probarlo por sí mismo durante un tiempo. Y estoy seguro de que después de que lo prueben no van a querer. Una vez que se venza el demo se van a sentir mal y no van a querer perder esta posibilidad, porque realmente las condiciones de escucha mejoran enormemente. ¿Ok?
Bien, hasta aquí es mi presentación del día de hoy, esperando reencontrarnos en salud todos dentro de poco cuando pase esta locura de esta pandemia. Les dejo aquí mi correo, ¿ok? cesar.tut@gmail.com. Estoy siempre disponible para hacer nuevos conocimientos, nuevas amistades, para poder contestarles dudas que eventualmente puedan tener, dudas sobre este producto, dudas sobre la AES o lo que pueda humildemente contestar. Lo que no sé, tal vez conozco a alguien que sepa y los puedo llevar con esa persona. Uno es tan fuerte como los amigos que tiene y por suerte tengo muchos amigos. Y si quieren hacer amigos, lo que les recomiendo es ir a la LAC 2020 Virtual Rio. Esa es, le falta una M, me equivoqué, es aeslatam.org, no aeslata, aeslatam.org/LAC 2020. Entren ahí y ahí van a tener el registro y van a tener la programación. A partir del 1 de agosto ya está online toda la información en esta página web. Una vez más, agradecer a ustedes por haber visto esta presentación. Espero que les haya resultado útil, espero que les haya gustado. Pueden mandarme un feedback, también les agradecería. Si les gustó o no les gustó, por mail, por Facebook, como les guste. Agradecer entonces al CASE, agradecer a Universidad de las Artes por organizar este evento tan lindo y de llevarlo adelante. Ya en su tercera edición estuve en la creación, en el primer CASE de todos. Agradecer a EASA, la empresa que distribuye este producto y otros productos muy buenos en Ecuador, una empresa muy agradable, de la mano de Byron, sus hijos y de su personal. Realmente es un placer trabajar con ustedes. Y por supuesto a mis amigos latvios de Sonarworks, Kat, Gint, Martins, Ugis y tantos otros. Les mando un saludo a todos. Bueno, espero que hayan disfrutado y acá nos vamos. Chau.